Bueno, pues entramos ya en la recta final del programa. Vamos a, como se diría en el mundo boxístico, segundos fuera, ¿no? Segundos fuera, siempre se dice. Yo no sé exactamente por qué siempre se dice eso. No sé si David Cánovas, que es cineasta, nuestro siguiente invitado, que vamos a hablar de de un corto muy interesante, una peli sobre Miguel Velázquez, el campeón del mundo de boxeo, el catedrático del ring. ¿Sabe por qué es eso de segundo fuera? No lo sé. David, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, David Cánova? Yo decía antes en la presentación, que no sé si lo escuchaste, que íbamos a hacer lo de segundo fuera, que yo no sabía muy bien cómo se decía ese término en el boxeo, que si tú lo sabías. Pues la verdad que no lo sé. Eso habría que preguntárselo Vale, a vale. Miguel, Sí, Porque a Miguel, sí, es seguro, curioso que, seguro. Sí, porque yo creo que el segundo fuera es como, segundo fuera que venga ahora lo que hay, ¿no? puede ser. Puede La ser. verdad que es curioso porque yo no he sido nunca un gran aficionado al boxeo y tampoco fue óbice para no hacer el documental, todo lo contrario. Es decir, a mí me Pues llamó tanto la ahora, pues atención. explícame, David, porque Claro, ¿cómo es posible? Venga. me atrapó tanto la historia de Miguel, conocer la historia de la mano de mi amigo Raúl Jiménez Pastor, que también es realizador, y me habló de él y compré el libro enseguida, Nagapea, que escrito por Noé Ramón, una biografía sobre Miguel, y claro, me atrapó tanto la historia que yo como director de cine, como guionista, pues claro, ahí vi una película, ¿no? En este caso una película documental, una biografía, ¿no? Pero, como comentaba antes, no fue impedimento para introducirme de lleno en el mundo del boxeo, conocer ese noble arte, ¿no? De ese noble deporte, y bueno, y todas estas personas que lo rodean, ¿no? Boxeadores, periodistas míticos, ¿no? Y boxeadores, periodistas míticos, ¿no? Y conocer un deporte, pues que la verdad que me ha causado muy grata impresión. Así fue mi primer contacto Qué interesante. David, con Velázquez. te voy a preguntar una cosa. Tú, digo por un poco por lo que me estás comentando, ¿no? Yo a veces estoy hablando con gente, ¿no? Conozco Sí, gente, no sí, sé qué. sí. Y estoy como, siempre estoy como pensando que si esa persona me viene bien para una entrevista, ¿sabes? Bueno, a este le podría sacar yo, ¿sabes? Es como automáticamente, ¿no? Y Claro. tú dices tú, me estás leyendo el libro y tal, y inmediatamente pensé, contra, de aquí sale algo. Claro, efectivamente, porque tenemos el sentido puesto en eso, ¿no? Sí, Tenemos sí, nuestro interés puesto en lo que a nosotros nos apasiona, ¿no? Tanto a sí, ti como a mí, sí, y de repente vemos una luz ahí y, uy, esto puede ser muy interesante. En el caso tuyo es algo más rutinario, quizás, sí, que ocurre con más frecuencia, ¿no? sí, sí, claro, En el claro. caso, en el caso mío con menos frecuencia, y claro, cuando das con algo así, pues tienes Claro. que sacarlo, tienes que contarlo, ¿no? Es un poco lo que sentimos los directores de necesito contar esta historia. Eso fue lo que me pasó con Miguel Velázquez, por su lado humano, por toda esa historia de superación personal y luego por su gran palmarés deportivo, ¿no? ¿Y cómo empezaste a hacer el trabajo? ¿Cómo empezaste? Te vino la luz y cómo empezaste? Es diferente trabajar desde un material que ya existe, como en el caso de Noé, a trabajar a partir de nada, de cero, ¿no? Mm. Entonces fue una gran ayuda tener ese soporte. A partir de ahí diseñé lo que yo consideraba que era la estructura de una película, de un documental, siempre desde el punto de vista que le interesara al espectador, que no aburriera al espectador, cómo estructurar esa historia, cómo contarla, e hice la estructura, hice la escaleta, hicimos la escaleta de guión y luego ya preparamos el proyecto para buscar la financiación, ¿no? Entonces es verdad que es un proceso muy bonito, proceso creativo, yo digo que es muy bonito pero es muy enfermizo porque te devora, ¿no? Mm. Y esto realmente te estoy comentando esto hace 4 años que ocurrió esto. Mm. La película se hizo el pase privado hace un mes, entonces es un proceso muy largo hasta conseguir el dinero y llevarlo a cabo. Y en todo el proceso, es verdad que yo me di cuenta que yo como director no solo quería hablar de Miguel, sino también tener como varias capas en esta historia. La historia de Miguel por un lado, que es la más importante, Mm. luego seguida de rodearla también un poco de un homenaje también a aquellos que no llegaron tan lejos, pero que sí pusieron el deporte de boxeo canario en el top nacional, como fueron Domingo Barrera Corpas, como fue el anterior Sombrita, como fueron muchos más, y también hacer un homenaje a aquella generación de oro. Y en última instancia hacer un homenaje al noble arte de boxeo. Pues mi padre fue gran aficionado siempre. Yo le veía, siempre veía
los combates en la tele, Mm. por la noche y tal. Y yo los veía y no entendía muy bien cómo hablaban del noble arte en la tele los comentaristas, cuando veía a dos tipos sangrando, ¿no? Y entonces en esta película he querido un poco también hacer una reflexión sobre ese gran deporte, ¿no? David, me da la impresión de que caminaste, hiciste el camino hacia atrás, ¿no? O sea, empezaste, ¿sabes? ¿Verdad? Empezaste porque tenías como aquello te impactó, ¿no? Y entonces, pero desconocías el mundo, también lo desconocías totalmente. Y entonces empezaste como a darle la moviola del tiempo para atrás y todo encajaba, ¿no? Fíjate qué bonito es lo que acabas de decir, ¿no? Y así ha sido. Así ha sido, realmente ha sido un salto al vacío, sin red, porque justo como tú dices, ¿no? Y claro, es lo bonito también de la profesión de documentalista, de realizador de documentales, ¿no? De meterte en algo que no conoces y vas conociendo, mi sensación constante fue que la misma pasión que estoy yo sintiendo con todo lo que estoy conociendo, ¿no? Entonces, hay un punto muy importante en esta historia, que a mí hay dos cosas que me llamaron muchísimo la atención para yo apasionarme. Una fue saber que Miguel, después de ganar el campeonato del mundo, se dedica 20 años a coger un taxi, de taxista. Eso fue lo que a nivel cinematográfico me llamó muchísimo la atención. Yo desde desconocimiento y sin conocerle a él, pensaba que había sido un paso atrás en su vida y que había sido algo frustrante, y todo lo contrario. Cuando yo conozco a Miguel me doy cuenta de que es una persona que ha ido por la vida sonriendo ante las adversidades, y que a él hasta le apeteció coger un taxi porque él le quería hablar con la gente y le parecía un buen trabajo. Entonces, esos puntos de giro que no te esperas, de repente también lo metes en la película, y la gente de la película tampoco se espera eso. Al igual que tampoco se espera que luego Miguel, al cabo de 1 hora y 20 de película, de repente diga que no le gusta el boxeo. Entonces, claro, es tan fascinante este personaje. Dios, qué fuerte, ¿no? Es fascinante, Miguel es fascinante porque es una persona que no tiene filtros, ¿no? Entonces él es la honestidad hecho persona. Y claro, a medida que tú vas investigando, como has dicho tú, que empiezo de la nada y voy descubriendo todo, pues me voy apasionando y voy transmitiendo eso en el montaje de la película y en la estructura argumental de la película, para que el espectador vaya descubriendo, a medida que me interese a mí como guionista, este tipo de... Sí, que el espectador vaya caminando como el mismo ritmo tuyo, ¿no? Exactamente, el mismo ritmo que yo. Y yo digo, si logro transmitir la pasión que yo he ido sintiendo, yo ya he conseguido mi objetivo, ¿no? Y el otro punto tan importante para mí, para apasionarme tanto, fue el combate contra Carrasco. Combate de 69 contra Carrasco en el Palacio de los Deportes de Madrid. Fue que Miguel no le da tanta importancia porque él perdió combate por un punto. Fue tan importante para mí descubrir que estaba en manos de un boxeador que ha protagonizado el que a día de hoy es el combate más importante, el mejor combate de la historia del boxeo español, dicho y reconocido por la Federación Nacional de Boxeo y por todos los aficionados al boxeo, que yo eso lo descubrí haciendo la preproducción. Y claro, imagínate que yo decido que por lo menos 30, 20 minutos, 25 minutos de documental están dedicados a ese combate, ¿no? 20 minutos. No, de lo importante que fue, ¿no? Que efectivamente. Fue lo máximo, ¿no? Y lo más bonito de ese combate para mí, de esa historia, es que él no lo gana, pero se convierte en el ganador moral y en en la gran sorpresa. ¿Y por qué, David? ¿Por qué se convierte él en eso? Porque él llega como uno de los mejores amateurs de la historia. Entonces, es verdad que tenía esa reputación como amateur, tiene un palmarés de amateur, impresionante. Pero, sin embargo, allí es un aspirante y ahí la estrella es Carrasco. Claro. Entonces, a mí me parece una historia muy paralela a la que nos contó Stallone en Rocky Balboa, en la primera parte de Rocky, que es una auténtica obra maestra, donde este señor le dice, no, vas a pelear contra Apollo Creed y tal, y el tipo simplemente va como medio de sparring, ¿no? Claro. Para nada piensa en ganar, y de hecho no gana. Sin embargo, al final, el ganador moral, el que se gana a la gente, es Rocky. Claro. Entonces a mí me parece que es una historia muy similar la que le ocurrió a Miguel Velázquez, ¿no? Que luego sí tuvo por fin su gran combate, que realmente el mejor combate de su carrera, hay que decirlo, es contra el que llevó el título de Europa, que fue contra Ken Buchanan. ¡Ay, mi madre! Y él yo creo que él cuando se acerca eso me lo contó una vez, creo. Él se acercó al boxeo, pero como... Ay, no me acuerdo cómo él me lo contó una vez. Tampoco era que
que él, No, si no. no, no sé si alguien falló, no me acuerdo cómo fue, y pero lo Sí, llamaron a él, no me acuerdo. eso fue todo muy casual, ¿no? Él Sí, podía ¿no? haber sido un gran tenista, un gran futbolista, cualquier deporte que se hubiera dedicado probablemente hubiese destacado por sus condiciones físicas. Mm. Pero es verdad que el boxeo le vino de una manera muy casual y su amigo Kit Martín, que era boxeador, le vio un día haciendo guantes en el bar Quintana Antaco, que ahí tenían un saco al fondo y los chicos se ponían a hacer guantes, y de repente le pegó un derechazo a un pibe, hecho, pero vámonos al gimnasio mañana conmigo. Y entonces ahí empezó a entrenar. Sí. Y entonces, de repente, en el frontón, que se hacían en el frontón, en algunos puntos de Taco y de Santa Cruz, se hacían combates y tal, y de repente falló un boxeador, y el que llevaba allí estos combates le dijo, Sí. oye, mira, está Machín, que hay que pelear contra Machín, ¿a ti no te importa esta tarde y te vienes a pelear con él? Dijo, venga, pues voy para allá y tal. Y así fue, y se pegó un combate de lujo. Mi Y madre. le dieron hasta una medalla de la combatividad a los dos y tal. Y ahí en ese momento, esa tarde, como tú bien dices, que fue que falló uno y lo cogieron a él, ahí empezó la historia de Miguel Velázquez, ¿no? Qué bueno, fíjate, o sea, se aplica en esta historia lo mismo que siempre se dice, coño, hay que estar en el lugar, tienes que tener una serie, para que triunfar, ¿no? Tienes que tener una serie de condiciones, Es verdad, pero si es no tienes verdad. el momento, no te sirven de nada, ¿no? Mira, no lo había pensado, pero factor de talento, como dices tú. Claro. Está el talento, está el querer también, decir, bueno, pues también Sí, yo sí, quiero, bueno, me parece bien, me dedico a esto. Y está el factor suerte, que es Y verdad. está que el que iba a pelear con Magin no pudo. Exacto, es verdad que si no, imagínate que igual Velázquez Que hubiera igual sido la Velázquez. figura de este señor sería tan importante en la vida de Miguel Velázquez, porque si no hubiera sido por él no hubiera empezado. Exacto, y lo que me costó encontrar una foto de Machín, porque Claro. uno de mis grandes retos fue Sí, ilustrar todo lo posible sí. esta historia, que dura casi 2 horas, y yo quería que hubiera un gran dinamismo. Claro. Y entonces intentar conseguir todo el material. Y bueno, al final conseguimos una única foto de Machín, la pudimos recuperar y aparece Machín, que me parecía muy bonito también hacer ese homenaje a Machín. Claro. Y tantos boxeadores que aparecen ahí muy jóvenes, como Frías también, como el propio Barrera Corpa, bueno, un montón de ellos, ¿no? Claro. Mira, ¿No? claro. Mira, y cuando en estas, yo me imagino cómo fue tu contacto con Miguel Velázquez cuando le planteas la historia hasta que ya le das el producto y asiste en fin, a ver en ese pase privado que hubo. Claro, es que es curioso porque yo nunca había hecho un documental, entonces para mí ha sido todo nuevo. Sí. Es muy bonito cuando es algo nuevo, novedoso a nivel profesional, también te da mucho miedo, ¿no? Y el primer contacto fue telefónico, porque él vivía en Madrid en ese momento, y claro, había un poco de desconfianza por su parte, ¿no? Y yo estaba asustado porque tampoco sabía, me estaba metiendo en algo que no sabía si él quería hacerlo, y yo ya me había lanzado, o sea, yo ya estaba pidiendo subvenciones, pero ya cojo un vuelo, me voy a Madrid, le veo en persona, y entonces ya hablo con él y con su familia, y después de una conversación de 2 horas, ya cogimos un poquito más de confianza, ya ellos vieron que esto iba en serio, y yo ya fui también cogiendo confianza con Miguel. Pero él, hasta que no, prácticamente una semana antes de rodar, todavía no estaba de todo confiado. Él decía que bueno, a ver qué van a hacer de esto y tal. Y yo creo que luego se lo ha pasado bomba, ¿no? O sea, luego hemos estado muchas jornadas de rodaje, ha sido todo muy bonito, hemos rodado en Madrid, en Sevilla, en Gran Canaria. Genial. Tengo que llamarlo para hablar Claro. con él, coño. Ahora él está viviendo en Madrid otra vez. Sí. Y bueno, y luego una cosa muy importante cuando veo todo el archivo fotográfico de los combates de Miguel tan grande que tiene su familia. O sea, es una pasada. Entonces ahí también me di cuenta de que tenía la película. Tengo cubierto aquí muchísimo material. Y entonces yo también me fui asegurando y me fui fortaleciendo. Y decir, bueno, creo que el proyecto va cogiendo forma y voy a poder hacer un poco la película que tengo en la cabeza, ¿no? Y claro, una vez que ya tenía todo eso ya bien dirigido, o sea, encaminado, luego ya me permitía hasta un capricho, ¿no? Que a nivel ya como director de ficción, me permitía el combate de Carrasco contra Velázquez en el Pancho Camurria, ¿no? Hicimos en una madrugada con dos boxeadores jóvenes y fue una delicia, fue una gozada. El combate dura 6 minutos de resumen, basado en una crónica que cogí de la época de día siguiente de combate en el 69 del Mundo Deportivo, donde el periodista describe los 15 asaltos, hace un resumen de los 15 asaltos. Así se lo transmití a los boxeadores
y así está reflejado en la película. Me está poniendo los pelos de punta, joder. Sí. Qué bueno, y, qué bueno. Y es una película que, por cierto, se puede, ahora que que estamos hablando, se podrá ver la semana que viene, aquellos que estén interesados en ETEA, Espacio de las Artes. Vale. Eso te quería preguntar, que cuándo la podemos ver. Sí, en Santa Cruz la semana que viene, viernes 16, sábado 17, domingo 18 de mayo a las 7 de la tarde, en ETEA, Espacio de las Artes, enfrente del mercado en Santa Cruz, en Nuestra Señora de África. Sí. Podrán verla en pantalla grande. Y luego, qué bueno, 22, qué bueno. 22, Entonces el viernes próximo, viernes, sábado y domingo, a las 7 de la tarde en el sábado y TEA. domingo. Sí. Y me haría mucha ilusión que fuera la gente a verlo, y porque ya te digo que es una oportunidad única de verla en pantalla grande. Porque esta película está más dirigida a televisión, que por cierto, el día 22 de mayo, es decir, la semana siguiente, se estrena en Telecanaria a las 10:30 de la noche. Así que yo les animo a ir a ETEA a verla en el cine o a verla en la Telecanaria a las 10:30 de la noche el día 22 de mayo. Qué bien, que mira, y una cosa, pues a ver si tengo la oportunidad de irla a ver Claro, sería en fantástico. el TEA, claro. Mira, y una cosa, porque realmente luego, en una de las partes de la entrevista me dices que hay un momento en el que Miguel Velázquez dice que no le gusta el boxeo. Yo creo que, yo recuerdo hablar con él, y en aquel momento él estaba un poco incómodo porque no se le había dedicado, digamos que las instituciones no habían tenido el detalle con él, en aquel momento estoy hablando, ¿no? Luego sí, creo que después, con el paso del tiempo, le pusieron el nombre de una calle y no sé qué, ¿no? Pero en aquel momento me acuerdo que estaba como bastante enfadado, no sé si coincide con eso. Sí, bueno, tiene esa sensación, yo creo que le pasa a mucha gente de aquella época que llegaron lejos y tienen esa sensación hoy en día, ¿no? Pero bueno, yo siempre le he dicho ¿Tú crees que sigue? Porque, por ejemplo, lo que tú acabas de hacer ahora es todo lo contrario, pero ¿tú crees que de las propias instituciones no le han reconocido realmente toda su trayectoria? Mi opinión sincera es que sí le han reconocido, le han dado la medalla de oro del Gobierno de Canarias. Sí, por eso. Le han hecho hijo ilustre en Tenerife. Miguel es una de las personas que yo conozco, si no la que más, que con los mayores reconocimientos habidos y por haber. Es impresionante, ¿no? Entonces yo pienso... Sí. Cuando yo te hablo de otro momento, hay un momento en el que después sí empezaron creo que sí se movieron, exacto, ¿no? Luego sí. Quizás él buscaba, a él lo que le pasa es que igual él buscaba otro tipo de reconocimiento. Es lo único que sí le entiendo a él y es lo que creo que pasa, ¿no? Pero él tiene reconocimiento de todos los organismos, de la gente, o sea, y bueno, y este documental es el reconocimiento total ya final, ¿no? O sea, al final no, pero total, ¿no? Es decir, aquí que esto queda ahí para siempre ya. O sea, queda plasmado para siempre. Qué bueno, qué bueno. La historia de Miguel Velázquez, ¿no? Claro. Oye, te felicito, David. David. No, esto se ha hecho con mucho cariño, claro. Con muchísimo cariño y mucha pasión. Y sí es verdad que ahora que lo nombra, sí hago un llamamiento y sí creo que se debería de colocar una escultura a Miguel Velázquez o en Taco, que es donde él desarrolló toda su infancia y juventud, o en su barrio natal, que es en Toscal. Y sí considero que se debería de hacer una figura en homenaje al gran Miguel Velázquez, y además que es un homenaje, como decía antes, a todos aquellos grandes boxeadores que eran temidos en la península, los boxeadores canarios, ¿no? Así que yo creo que estás hablando de una época que yo me puedo imaginar esa escultura que estamos hablando, incluso con Barrera Corpas, con Sombrita, en fin, es que marcaron toda una etapa. David, se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Hoy otro día te llamo porque quiero ver la otra trayectoria que tengas, otra, en fin, cuestiones que quieras trabajar y a ver cómo va la cosa. Perfecto, cuando quieras. Un abrazo muy grande. Un abrazo, chao.